Estamos listos para desatar la furia o la algarabía o la queja, lo que usted quiera, demostrar sus sentimientos con respecto a lo que fue esta polémica victoria del Real Madrid ante el colista, el Almería. Un resultado que mostró que el fútbol del Madrid no pasó un buen momento en este partido y que por consecuencia también se tomaron decisiones correctas, incorrectas por parte del arbitraje del VAR. De eso vamos a hablar con Alex Pareja, Fernando Palomo y Heriberto Murrieta. Pero antes vamos a escuchar la valoración del técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, con respecto a lo que fue el fútbol de los suyos. Bueno, sí, ha sido un partido extraño porque hemos jugado la primera parte muy mal, con poca energía. Creo que la evaluación que he hecho después del entrenamiento de ayer ha sido una evaluación errónea. Ha jugado un equipo la primera parte cansado y lo hemos hecho muy mal. Después ha pasado que el carácter del equipo, en nuestro estadio, la ayuda de la afición, hemos sido capaces de remontar un partido muy, muy complicado, jugando a una segunda parte completamente distinta. Lo único que se podía hacer era cambiar la dinámica, cambiar la energía del equipo, meter jugadores frescos. La verdad es que primera parte hemos pagado mucho, algunos jugadores han pagado mucho la prórroga contra el Atlético de Madrid. Yo no he tenido cuenta de esto, me he equivocado en la alineación, tenía que hacer una alineación distinta, con más jugadores frescos, que al final, lo que han entrado en la segunda parte, han dado un empujón muy grande. Entiendo el enfado, la queja de Almería, lo entiendo perfectamente. La verdad es que han sido decisiones revisadas por el VAR y al final creo que el árbitro ha tomado la decisión y creo que han sido 3 decisiones bastante claras. Bueno, una primera parte como para decir el Real Madrid merecía perder ese partido. Luego sucedieron una serie de acontecimientos arbitrales en la segunda parte que terminaron dándole la victoria al Madrid, 3 puntos, que se ponía como líder momentáneo hasta que el Girona tuvo ese gran partido, esa gran victoria ante el Sevilla. Cuando estamos viendo la tabla de clasificación no se mueve nada porque ganó el Girona, ganó el Real Madrid y ganó el Barcelona. Alex, vamos a arrancar contigo con respecto a lo que está haciendo Ancelotti, lo que te parece que fue este triunfo del Madrid. ¿Realmente necesitaba el Real Madrid un empujoncito de todo lo que está hablando Ancelotti? A ver, la primera parte fue nefasta, pero nefasta del Madrid, ¿eh? Sin energía, como decía Carleto Ancelotti, sin ganas de recuperar la pelota, con esa sensación que tiene a veces el Madrid, que ya le ha pasado más de una vez y no solamente esta temporada, decir, bueno, ya ganaremos, ya nos espabilaremos al final y ya ganaremos. Pero en esas 3 decisiones, las 3 en el VAR, yo la que creo que es más polémica de todas y que creo que es la que no es correcta, es la de la mano de Vinicius. Fernando hizo un tuit que me pareció muy genial, lo de el hombro más grande del mundo, el hombro más largo del mundo, y es totalmente cierto. O sea, las otras 2, en el penal está claro que Kaiki pega con el balón en la mano, después puedes entrar o no en la discusión de si hay una falta previa de Rüdiger que pasaba por allí o no, pero que hay unas manos extendidas y que el central de la Almería comete esa imprudencia, eso es evidente. El gol anulado a la Almería es frustrante porque es justo después de encajar ese primer gol del Real Madrid, pero hay una mano clarísima de Loppi en Bellingham para evitar que dispute la pelota. Y además es el inicio de la jugada. Esas 2, la del penal, puedes estar discutiendo si Rüdiger y tal, la del gol anulado a la Almería es impecable, y donde voy yo es al error de darle el gol a Vinicius. Yo estaba haciendo la transmisión con Derek y no lo sabíamos ver. O sea, de todas las tomas que vimos, solo había una en la que parece que Vinicius le da con el hombro. Y ahí es donde el VAR se equivoca. Han salido lo estábamos comentando antes de empezar a arrancar el segmento. Han salido los audios del VAR. Y el problema principal es que el árbitro, Hernández, le está constantemente sugiriendo al árbitro de campo, fíjate, esta toma parece que le da con el hombro, le está condicionando para que cambie su decisión. Y además rompiendo el protocolo del VAR, porque el VAR está para acciones
que son claras y flagrantes, un error claro y flagrante del árbitro. El árbitro, en primera instancia, señaló mano. Y si no hay... ¿Lo anuló? Y lo anuló, correcto. Entonces, si no hay un error claro y flagrante del árbitro, ¿qué hace el VAR-árbitro? ¿Qué hace el VAR llamándolo y sugiriéndole una y otra vez que puede ser que le dé con el hombro? Eso es lo que más me chirría y donde más tendría que estar enfadado el Almería y el resto de equipos de la liga. Y están enfadados, están completamente descontentos porque sienten que los han robado. A ver, Fernando, tú narraste el partido del Barça back to back y muchas veces decías, ahora sí estamos hablando de fútbol, aquí sí estamos hablando de fútbol. Y es que en este partido del Real Madrid fue imposible hablar de fútbol porque todo se eclipsó por estas decisiones arbitrales. ¿Cómo lo viste tú? Un gusto saludarle. Bueno, imposible hablar de fútbol porque primero el Madrid no lo jugó la primera mitad. Y es cierto, Carlo Ancelotti hace un enorme ejercicio de autocrítica al decir que se ha equivocado en la formación que puso en el partido. A ver, el Real Madrid, no lo olvidemos, ha llegado hasta el minuto 109 a convertir este partido como si fuese una semifinal de Champions. Y jugaban contra el Almería. Carvajal se ha quitado la camiseta, la ha revoleado, la ha lanzado por los aires como si les hubiesen ganado a un equipo semifinalista de Champions. Era el Almería que no ha ganado partido en toda la temporada. Fue un show. Fue un despropósito, total, un despropósito que me parece también llega un poco por parte de la vergüenza de los jugadores que saben que en el camino han sido extremadamente favorecidos por continuas decisiones arbitrales que fueron cargadas hacia el cuadro local. Y esto es la consecuencia de un entorno provocado por el Real Madrid y por sus presiones mediáticas y políticas incluso, de lobby continuo, porque cuentan, por ejemplo, que en Arabia han llegado varios emisarios del Madrid, o con uno que llegue es suficiente, hablar con el presidente de la Federación Española de Fútbol, a decirle que arregle el tema de los árbitros porque les están actuando en contra. Porque cada partido de liga, ya sabemos que no conoceríamos nada de Real Madrid Televisión solo porque pasa películas de Duro de Matar en Navidad, por ejemplo, y no nos enteraríamos de qué es lo que hacen si no es porque previo a cada fecha muestran un video de 2, 3, 4, 5 minutos sobre el árbitro siguiente, el árbitro de turno, el siguiente árbitro que les va a pitar y los errores que ha cometido este árbitro contra el Real Madrid. Según el punto de vista del Madrid. Errores según el punto de vista del Madrid. Errores según el punto de vista del Madrid, pero a ver, es el canal y el vocero de un medio audiovisual, o es el medio audiovisual institucional de un club de fútbol, que lo trata como si fuese un hincha, pero evidentemente no estamos hablando de cualquier club de fútbol, estamos hablando de uno de los más populares y de los de mayor poder económico y político que existe en el fútbol, por lo menos en el fútbol de España. Que se entienda que el poder político no tiene que ver con el mundo de la política partidaria, habla de lo que por su poder y popularidad ejercen como política hacia estamentos que conducen el fútbol o que condicionan a partir de este poder a varios estamentos del fútbol, incluso el arbitraje. Uno de los árbitros que más ha sido reflejado en estos videos que suele publicar el Real Madrid es el árbitro que ayer estaba en el VAR, Hernández Hernández. Uh-huh. El árbitro que le dice al central Hernández Maeso, fíjate en el hombro. Es que eso, si eso no es condicionar o arbitrar desde el VAR, ¿qué otra cosa es? Yo no creo en robos, no creo en corrupción manifiesta, pero evidentemente existe un condicionamiento al arbitraje a partir de la presión y poder que ejerce el Real Madrid que está actuando en contra de los referís en el fútbol de España. O le vas a hablar en Arabia al de los árbitros, del presidente del Comité Técnico de Árbitros, y le decís que algo está pasando con el arbitraje y lo arrinconás, o vas y publicás continuamente protestas contra los árbitros. Y vas y luego a periodistas le decís que hablen de cómo los árbitros condicionan o entran condicionados para actuar en contra del Real Madrid, y luego la prensa, sabedora también que está recibiendo una opinión de parte de aquel que más les sirve y a los que ellos más les sirven, van y hablan
de los árbitros en contra o a favor del Madrid. Está todo condicionado como para que lo de ayer haya reventado tarde o temprano, y me parece que el último que quiere ver esto es el propio Ancelotti, el propio plantel, claro, y los propios futbolistas. Claro. Garitano estaba tan molesto y descontento con todo lo que sucedió que dijo esto en reacción a lo que fue esta dura derrota para el colista. Nada que decir, ya lo habéis visto, no doy mi opinión, que luego nos suspenden. Se ha visto lo que ha pasado, eso es el mejor resumen. Yo no suelo hablar de árbitros, no tengo palabras para decir lo que ha pasado. No es la primera vez que me pasa algo así aquí. Esto lo dijo el DT de la Almería en conferencia de prensa. Beto, ¿necesita el Madrid este tipo de ayudas? De ninguna manera, Caro. Yo creo que Garitano está acongojado, pero no puede hablar porque teme que lo puedan castigar, y por eso es parco, es discreto, es corto de palabra en la conferencia de prensa posterior a este atraco. Yo difiero de Ancelotti porque no me parecen claras las decisiones tomadas por el árbitro, particularmente la de Vinicius. Yo creo que el árbitro no se debe dejar manipular, no se debe dejar persuadir, tiene que pensar con su propia cabeza, y a final de cuentas, por mucho que lo presionen desde el VAR, él tiene que tomar su propia decisión. Me parece desde luego que es un error monumental porque es el bíceps y no el hombro el que hace contacto con el balón. Lo que pasa es que la toma que se ve en el VAR es precisamente la que aparenta que el balón hace contacto con el bíceps, pero hay varias tomas más donde se nota claramente que no es el hombro de Vinicius el que hace contacto con el balón. Me parece, por lo demás, súper interesante escuchar los audios. Me parece muy revelador y muy periodístico escuchar los audios por la forma en que intercambian opiniones, ciertamente con un aparente condicionamiento por parte del VAR hacia el árbitro. Pero insisto, el árbitro, por mucho que lo llamen a misa, determinará si va o no a misa y qué decisión toma en el templo. Así que a final de cuentas, creo que es un error monumental. No lo necesita, respondiendo a tu pregunta, el Real Madrid, este tipo de ayudas, que no es la primera vez y me temo que no será la última. Es una tónica histórica, y lo de ayer fue muy evidente porque el balón, en mi parecer, no hace contacto con el hombro, sino con el bíceps del brasileño. Y tampoco en este caso Vinicius necesita hacer mofa de todo lo que está sucediendo diciendo que estos goles los solía marcar en Copacabana, porque a ver, hay una realidad, excusa no pedida, acusación manifiesta, ¿no? Acusación manifiesta. Claro. Bueno, aparte de toda esta polémica arbitral, este partido era para perderlo. Esta primera parte fue para el olvido. Este partido, perdón, Caro, era para ganarlo el Madrid si el Madrid arrancaba con una formación acorde al partido que iba a jugar de acuerdo al contexto del que venía. Y claro, Ancelotti no rota. Ancelotti no le ve a José Lu como para jugar este partido. Perdón que me meta así en la conducción de este espacio. Pero es que este partido el Madrid no tendría que haber pasado ningún problema, salvo que los futbolistas entraron a la cancha sin ganas. Sí, sí. Es que precisamente eso es lo que quiero saber. ¿Por qué este Madrid mostró esta cara en esa primera parte? Ya Ancelotti decía que se equivocó desde la formación. Y ahí pues le complicó el Almería, que realmente lo que hizo fue ponerse arriba, ese 0-2, irse al descanso y pensar, bueno, vamos a aguantar ese resultado para que nos valgan los 3 puntos, Alex. Y no fue así. Sí, no, estoy de acuerdo, y el propio Ancelotti hace un análisis y una autocrítica maravillosa, que él se equivoca porque dio continuidad a los que habían jugado Copa, y eso pasa factura, porque además el Madrid venía de también la experiencia en la Supercopa, también muy, muy extenuante en Arabia. Entonces al final es Ancelotti el que se equivoca, pero es Ancelotti el que rectifica también en la segunda parte, modificando el esquema, cambió a un 4-2-3-1, con Bellingham por detrás de José Lu, que a mí es la posición en la que más me gusta, con libertad para caer a las dos bandas, metió a Brahim en la banda derecha para que no todo dependa de Dani Carvajal en ese costado, mantuvo a Vini en la izquierda. Me gustó lo que hizo el Madrid, pero claro, todo eso venía condicionado de una primera parte inaceptable, desde el planteamiento de Ancelotti, pasando por la actitud y la intensidad, o la falta
de los jugadores, que fue pero tremendo. Y es lo que decíamos, mira, el viernes estábamos hablando con Fernando, con Mr. Chip, en el segmento este de pronósticos y apuestas, y yo veía un partido clarísimo de este tiene que ser el partido en el que el jugador del Madrid sale con el cuchillo entre los dientes para reivindicarse, para decirle a su afición que lo del Metropolitano, que fue un accidente y tal. Y la verdad es que la primera parte fue lamentable. El Almería lo hizo bien, hizo un partido muy parecido al que le hizo al Barcelona o el que le hizo el Alavés también al Barça o el Celta. Se le avanza en el primer minuto con una pérdida estúpida de balón, un mal pase de Nacho, una transición, gol. Y luego el golazo de Edgar González. Su padre era delantero, jugó en el Español y en el Mérida en Primera División, y en su vida había marcado un gol como el que metió su hijo, que es defensa central. Fue espectacular. Y luego la segunda parte, claro, la segunda parte es eso, es el cambio de actitud del Madrid, el cambio de sistema del Madrid, que a la Almería se le viene el mundo encima con las decisiones del VAR, y al final es eso. Como decía Juanito, ¿no? 90 minuti en el Bernabéu son molto longo. Creo que sí, el Real Madrid... 110. Creo que si el Real Madrid hubiese empatado este partido, se hubiese ido feliz, ¿no? Pero termina ganándolo por ese polémico gol que terminan dándole por bueno a Vinicius en el tiempo agregado, que fue un montón. Bueno, no nos vamos a meter en detalles. El hecho es que, Fer, ya para cerrar, ¿tú crees que este Real Madrid está pasando por un mal momento? Porque gana la Supercopa Española en Riyadh, le juega una prórroga en Liga al Atlético de Madrid, donde se vieron algunas falencias, y ahora esta primera parte. ¿Se puede hablar de esto o es demasiado apresurado ir con esto? Yo creo que no es... le ha competido el Atlético de Madrid como le tiene que competir un equipo que pelea por el título, ¿no? O que quiere pelear por el título, como es el Atlético. El Atlético de Madrid lo ha llevado a 2 prórrogas en 2 competencias de a un solo partido, donde ya no hay futuro, y los 2 partidos podrían haber terminado, quizás el primero no tanto, pero el segundo sí pudo haber terminado para cualquiera y se lo termina llevando el Atlético. Donde más problemas le veo yo al Real Madrid es en partidos como el que ha tenido que enfrentar al Almería. Le ha costado Almería, le ha costado el Alavés, equipos que están metidos allá abajo, como que no le entusiasman esas matemáticas simples. Sí, cuando estamos viendo ahí Las Palmas, Getafe y Atlético de Madrid, serán los próximos 3 partidos ligueros, y por supuesto el que se roba toda la atención es el derbi, que regresa a martirizar a los blancos y también a darle ganas al equipo colchonero el próximo 4 de febrero.